Bienvenidos al presente vídeo en la cual hablaremos respecto a los procesos de planificación de la investigación cualitativa. Para ello es importante definir algunos elementos para que a partir de ello podamos iniciar la explicación de la planificación de la investigación cualitativa. Un primer elemento respecto a la definición, el concepto de una tesis. ¿Qué se entiende por una tesis? Una tesis, por supuesto que es una investigación. Se trata de una propuesta que una persona, que un investigador desarrolla a partir de una serie de ideas, a partir de la formulación de un determinado problema, de una hipótesis y consecuentemente llega a una conclusión. Una tesis ofrece un argumento, se presenta una justificación para aceptar la proposición desarrollada. Entonces, de manera sintética, una tesis es una investigación, es producto de una investigación misma, se trata de un estudio demostrativo que desarrolla el investigador, además que sostiene en base a determinados fundamentos teóricos y empíricos. En ese contexto es importante diferenciar entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Hay que tomar en cuenta que en los procesos de investigación el investigador puede desarrollar un estudio a partir de cualquiera de estos enfoques. Las diferencias. La investigación cualitativa permite interpretar, entender actitudes y comportamientos, mientras la investigación cuantitativa permite descubrir quién, qué y dónde. Es un elemento más cuantitativo, numérico, estadístico. Segunda diferencia, la investigación cualitativa genera información verbal para comprender opiniones y motivaciones. A partir de ahí, una técnica fundamental que se utiliza en la investigación cualitativa es la entrevista a profundidad. Mientras en la investigación cuantitativa se genera información numérica y estadística. En la investigación cualitativa se realiza mediante entrevistas a profundidad, grupos focales, grupos de discusión, historias de vida, biografías, autobiografías, entre otras técnicas, mientras la investigación cuantitativa se desarrolla por medio de encuestas. Puede ser de manera impresa o encuestas online, así como entrevistas estructuradas. Por otro lado, la investigación cualitativa proporciona una comprensión más profunda del objeto de estudio, mientras la investigación cuantitativa proporciona una información numérica y estadística para la toma de decisiones. Entonces, antes de iniciar cualquier investigación, es importante tomar estas diferencias respecto a la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. En base a ello, en el presente material abordaremos la investigación cualitativa y el proceso de la planificación, del diseño de la investigación cualitativa. Definimos la investigación cualitativa. Una investigación cualitativa es un enfoque de investigación que tiene como objetivo el de interpretar, entender conductas y actitudes de las personas tanto a nivel individual o a nivel de grupo. Busca la investigación cualitativa explicar las razones de las diferentes actitudes y comportamientos, es decir, investiga el por qué
y el cómo de una determinada actitud o de un determinado comportamiento. Entonces, a partir de ello, ¿cuál es el proceso? ¿A partir de qué etapas se desarrolla la investigación cualitativa? 4 etapas fundamentales. La primera etapa preparatoria. 2, la etapa del trabajo de campo. 3, la etapa analítica. Y 4, la etapa informativa. Cada una de estas etapas o fases tiene también sus actividades o subetapas. La etapa preparatoria tiene sus 2 subetapas. La etapa reflexiva y de diseño. Mientras la fase del trabajo de campo tiene también 2 subetapas, el acceso al campo y la recogida de la información. La fase analítica, reducción de datos, disposición y transformación de análisis e interpretación. Y la fase informativa, fundamentalmente se trata de la elaboración del informe final de investigación. Entonces, resumiendo, el proceso de la investigación cualitativa se desarrolla a partir de 4 fases. La fase informativa tiene la fase preparatoria tiene 2 etapas, etapa reflexiva y la etapa de diseño. La fase del trabajo de campo tiene 2 etapas, el acceso al campo y la recogida de la información. La fase analítica tiene 3 etapas, etapa de reducción de datos, disposición y transformación y la etapa de análisis e interpretación. Finalmente, la fase informativa consiste en el desarrollo del reporte o el informe de investigación. A partir de ello, a continuación explicaremos cada una de estas fases. La fase preparatoria tiene 2 etapas, etapa reflexiva y etapa de diseño. La etapa reflexiva consiste en la revisión de la literatura respecto al tema de investigación. La etapa del diseño, por su parte, consiste en el desarrollo de la planificación de la investigación. Entonces, a partir de esos elementos, la etapa reflexiva de la investigación consiste en que, en base a la experiencia y la revisión teórica, el investigador realiza un proceso de reflexión teórica respecto al problema a investigar. El investigador, en esta etapa, aclara los tópicos de interés para la investigación, con la finalidad de descubrir las razones de elección del tema a investigar. Se trata entonces de conocer el objeto de estudio como parte de la identificación del problema de investigación. Se trata entonces, la etapa reflexiva, de una etapa de comprensión del problema a investigar. La etapa del diseño de investigación, en base a la reflexión teórica, consiste esta etapa en el proceso de planificación de la investigación. No nos olvidemos que toda investigación inicia con un proceso de planificación. Entonces, el diseño de investigación necesariamente se expresa en un documento en el cual desarrollamos de una manera sintética, específica y en detalle los procedimientos que se va a utilizar para la investigación. Entonces, ¿qué tipos de diseños es posible utilizar en la investigación cualitativa? 3 tipos de diseños: los diseños basados en la investigación acción participativa, los diseños basados en la etnografía y los diseños narrativos. Los diseños basados en la investigación acción participativa se enfocan en las necesidades detectadas dentro de un grupo o de una comunidad. La pregunta básica:
cuáles son las necesidades y recursos del grupo o de la comunidad. Se fundamenta en diagnósticos participativos. Promueven la participación de la comunidad. Los diseños etnográficos, por su parte, se enfocan en los grupos y organizaciones, comunidades. La pregunta básica para los diseños etnográficos: ¿cuáles son los elementos culturales más representativos? Se fundamenta en las observaciones, las entrevistas y los elementos culturales. Tenemos finalmente los diseños narrativos. ¿En qué se enfocan? Se enfocan en personas, familias principalmente. La pregunta básica: ¿cuáles son las circunstancias, las particularidades del caso? ¿Cuáles son las características del caso? Se fundamenta en historias de vida, estudios de caso, las biografías, las autobiografías, fundamentalmente en el proceso de la investigación narrativa. Entonces, podemos utilizar en la planificación de la investigación cualitativa 3 tipos de diseños. Diseños basados en la investigación participativa, diseños etnográficos y diseños narrativos. A partir de ello, ¿qué es un diseño de investigación cualitativa? Se conoce también como el proyecto de investigación cualitativa. La planificación. El proyecto de la investigación cualitativa se trata de una planificación de investigación que se expresa en un documento en la cual se determina en detalle el conjunto de actividades a desarrollar en el proceso de la investigación. ¿Qué elementos se debe tomar en cuenta en un proyecto de investigación cualitativa? El título, el índice, a partir de ello el cuerpo del documento, una contextualización de la referencia teórica de la investigación, lo que se conoce como el marco teórico. 2. La justificación del problema de investigación. 3. La formulación del problema a investigar. 4. La categorización del problema a investigar. 5. El objeto o el objetivo de la investigación. 6. Las preguntas de investigación. Y 7. Las tareas de investigación. 8. Diseño metodológico, en la cual definiremos los procedimientos a seguir para el proceso de la investigación. 9. La delimitación temporal y espacial. Tiempo, cuándo; espacio, donde se desarrollará la investigación. 10. Las unidades de análisis, la población de estudio. Y finalmente se elabora un esquema tentativo del informe de investigación. Y concluye este documento con las referencias bibliográficas y los anexos. Conviene colocar en los anexos la documentación o los instrumentos de recolección de información. Ahora bien, iniciaremos a explicar cada uno de estos elementos. La primera parte de un plan, de un diseño de investigación cualitativa, es el contexto de referencia teórica de la investigación. Consiste en el marco teórico. El marco de referencia teórica, denominado también el marco teórico, es la etapa en la que se reúne la información teórica que fundamenta el problema de investigación. A partir de ello, en el marco teórico conviene realizar un análisis de los antecedentes del problema de investigación, un análisis a profundidad de los aspectos teóricos que fundamentan la investigación, especificando autores en base a las normas APA. Fundamentalmente en las ciencias sociales utilizamos las normas APA. Todos estos elementos deben estar elaborados de una manera coherente,
de una manera ordenada, sistematizada en función al tema a investigar. Por supuesto, cuando utilizamos citas bibliográficas, conviene realizar un análisis a partir de la postura del investigador. Si ex autor dice respecto al tema de investigación esto, pero ¿cuál es la posición del autor como investigador? Entonces conviene explicitar la postura del investigador. 2. La justificación del problema. La justificación consiste en la argumentación en el que se establecen las razones del porqué de la investigación. Se plantea la naturaleza, el sentido, el interés del problema de investigación. Se trata entonces de realizar una justificación a partir de algunas interrogantes. El porqué de la investigación. ¿Por qué investigo el tema? ¿Cuál es el interés del tema? Además, ¿cuál es la relación con la ciencia o disciplina en la que estoy desarrollando la investigación? ¿Cuál es la importancia de mi investigación respecto a la disciplina donde desarrollo mis actividades? La originalidad y la factibilidad. ¿Cuál es la viabilidad de la presente investigación? Entonces, es importante en la justificación tomar en cuenta estos elementos. 3. La formulación del problema de investigación. Se conoce también como la formulación de la pregunta principal. ¿Cómo formular el problema? Debe estar redactado de manera clara y específica. Se debe utilizar palabras no técnicas, palabras fáciles de entender. Entonces, se debe, en concreto, la formulación del problema debe estar redactado de una manera clara, específica y puntual. Ejemplo, ¿cuáles son los estados emocionales de las familias en situación de emergencia sanitaria en la comunidad de Calacala del municipio de Uncilla? Este ejemplo está en función de una región de Bolivia. Entonces, sin embargo, conviene recalcar, cuando formulamos un problema debe estar como pregunta. Es un elemento fundamental a tomar en cuenta la formulación del problema. Y además, es un elemento muy importante, formular de manera adecuada el problema a investigar. En base a este problema, debemos categorizar el problema de estudio. En la investigación cualitativa, es fundamental la categorización del problema a investigar porque nos permite identificar los indicadores, las categorías del problema a investigar. Ejemplo, si ya tú antes planteamos un ejemplo, cuáles son los estados emocionales de las familias en situación de emergencia sanitaria en una comunidad del municipio de Uncilla, del departamento de Potosí, en el estado plurinacional de Bolivia. Entonces, en base a este problema debe ser categorizado nuestro problema de investigación. Primer paso, debemos identificar las categorías, 2, 3, 4 categorías. En este ejemplo tenemos 2 categorías. La primera categoría, estados emocionales de las familias. La segunda categoría, situación de emergencia sanitaria. En base a estas categorías debemos realizar los identificadores, o se llama también las dimensiones. Dimensiones o identificadores. Tenemos de cada categoría. En este caso de los estados emocionales, tenemos el miedo, la tristeza, situación de emergencia, el distanciamiento social, la cuarentena, y en base a ello, en base a estos identificadores o indicadores también, se desarrolla qué técnicas vamos a utilizar en función a cada identificador, en función a cada indicador. En investigación cualitativa no se utiliza mucho el término indicador porque hace referencia a aspectos numéricos. Entonces, en investigación cualitativa, en vez de indicadores, utilizamos
identificadores. En base a cada identificador debemos determinar las técnicas a utilizar. Y en base a esas técnicas desarrollamos los ítems. Y los ítems son las preguntas que nos van a permitir investigar cada identificador, ¿no es cierto? Y cada identificador está relacionado a cada categoría. Entonces, vuelvo a reiterar, los identificadores están relacionados con los indicadores. Y los indicadores se utilizan más en la investigación cuantitativa, mientras en la investigación cualitativa, en vez de indicadores, utilizamos identificadores. Entonces, es muy importante elaborar, realizar este cuadro de una manera adecuada y como está en el ejemplo que lo estamos utilizando. A partir de ello y en concordancia con el objetivo o con el problema a investigar, se desarrolla el objetivo de investigación. El objetivo se trata de lo que se pretende lograr o alcanzar con la investigación. Fundamentalmente debe tener dos elementos: el qué quiero investigar y el para qué quiero investigar. Un elemento muy importante: los objetivos deben estar muy relacionados con el problema a investigar. Algunas características de la redacción de un objetivo. Se debe redactar con verbos infinitivos. Orientado a la búsqueda de un nuevo conocimiento. Contiene un logro o resultado en función al objeto de estudio. Entonces, conviene desarrollar el qué queremos investigar y el para qué queremos investigar. A partir del objetivo de la investigación se realizan las preguntas y tareas de investigación. Las preguntas de investigación sustituyen a los objetivos específicos de la investigación. Entonces, la pregunta de investigación permite operativizar el proceso de la investigación. Vuelvo a repetir, sustituye a los objetivos específicos de la investigación. Si sustituye a los objetivos específicos, deben elaborarse en función a la estructura capitular de la investigación. Conviene realizar un objetivo específico o una pregunta de investigación para el primer capítulo, el marco teórico de la investigación. 2. Conviene realizar un objetivo específico o una pregunta de investigación para el segundo capítulo, el diagnóstico. Y conviene realizar una tercera pregunta de investigación que va a sustituir al objetivo específico para la propuesta de investigación. A partir de las preguntas de investigación se elaboran las tareas de investigación. Las tareas de investigación deben estar elaboradas en función a las preguntas de investigación. Si son 3 preguntas de investigación, debe haber 3 tareas de investigación. Las tareas de investigación posibilitan organizar la acción en función de las preguntas. Permiten evaluar el proceso investigativo. Se sugiere realizar las tareas de investigación en base a las etapas de la investigación. Entonces, cada pregunta debe tener su tarea de investigación. Como tenemos en este ejemplo, tenemos 3 preguntas de investigación. Si nos damos cuenta, estas preguntas de investigación, tenemos 3 preguntas de investigación. Y cada una de las preguntas de investigación está en función a la estructura del informe de investigación. Primera pregunta está relacionado a cuáles son los fundamentos teóricos de la investigación. Su tarea: selección de fundamentos teóricos que sustentan el estudio de la investigación. Segunda pregunta de investigación, dirigido al diagnóstico. ¿Cuál es la situación actual de las familias en situación de emergencia sanitaria en la comunidad de Calacala, en el municipio de Uncía, en base a ese ejemplo que lo hemos estado desarrollando? Su tarea de investigación: determinación de la situación actual de las familias en situación de emergencia sanitaria en la comunidad de Calacala, en el municipio de Uncía, en base a ese ejemplo que lo hemos estado desarrollando. Su tarea de investigación: determinación de la situación actual de las familias en situación de emergencia sanitaria en la comunidad de Calacala, en el municipio de Uncía, en base a ese ejemplo que lo hemos estado desarrollando.
y estados emocionales de las familias en situación de emergencia sanitaria, en función a dónde estamos realizando, en dónde estamos realizando la investigación. La tercera pregunta de investigación: ¿cómo elaborar una estrategia de intervención social que permita superar las situaciones sociales, emocionales negativas en tiempos de pandemia? Obviamente la propuesta va a estar relacionada en función a la ciencia o a la disciplina donde estamos desarrollando nuestra investigación. Su tarea: elaboración de una estrategia de intervención social que permita superar situaciones emocionales negativas en tiempos de pandemia y emergencia sanitaria. Entonces, si nos damos cuenta, de cada pregunta de investigación nace o se desarrolla una tarea de investigación. Pasamos a partir de ello al diseño metodológico, y en el diseño metodológico desarrollamos los procedimientos a seguir para el proceso de la investigación. Debemos determinar en una primera parte el paradigma de investigación. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es una forma de ver al mundo, un modelo a partir del cual interpretamos una realidad. Entonces, a partir de ello, la investigación cualitativa responde al paradigma naturalista interpretativo. Entonces, debemos desarrollar una descripción, una presentación y cómo vamos a utilizar el paradigma naturalista interpretativo en el presente o en la presente investigación. Tipo de estudio: fundamentalmente en la investigación cualitativa se utilizan tipos de estudios descriptivos, estudios interpretativos y estudios exploratorios. Estudios descriptivos: están los diseños etnográficos, los diseños narrativos, los diseños fenomenológicos, diseños basados en la investigación-acción y diseños documentales o investigación teórica. En la interpretación, en el estudio, tipo de estudio interpretativo, están los diseños interpretativos, los diseños basados en la teoría fundamentada y el análisis. Y finalmente podemos utilizar también el tipo de estudio exploratorio. Las investigaciones exploratorias pretenden darnos una visión general y una aproximación respecto a una determinada realidad. Se utiliza especialmente cuando el tema elegido es poco explorado o poco abordado. Entonces, un segundo elemento es importante determinar el tipo de estudio. Los métodos a utilizar y los métodos en la investigación cualitativa se clasifican en dos: los métodos constructivistas y los métodos interpretativos. Entre los métodos constructivistas está la teoría crítica, la investigación-acción, el feminismo. Entre los métodos interpretativos encontramos al interaccionismo simbólico, la etnometodología, la etnografía, el análisis narrativo, la hermenéutica, la fenomenología, la teoría fundamentada y los estudios de caso. Cualquiera de estos métodos es posible utilizar en los procesos de la investigación cualitativa. Los métodos empíricos. En ciencias sociales se llama también técnicas de investigación cualitativa. Entre los métodos empíricos se utiliza fundamentalmente entrevistas a profundidad, historias de vida, análisis de documentos o análisis documental, la observación, el relato autobiográfico, grupos focales y grupos de discusión. Cualquiera de estas, en función al tema de investigación, es posible utilizar en nuestra investigación. Finalmente, la delimitación espacial y temporal. La delimitación temporal hace referencia a cuándo vamos a realizar nuestra investigación, y la delimitación espacial, dónde vamos a realizar la investigación. Entonces, la última parte del diseño de un plan de investigación o proyecto de investigación debe estar la población y unidades de análisis. La población está compuesta por unidades de análisis.
Las unidades de análisis es el elemento mínimo de una población. Ejemplo, una familia es una unidad de análisis. Familia, un grupo. Entonces, en base a la población de estudio, podemos trabajar con la población total o en su caso, podemos utilizar unidades de análisis para nuestra investigación. De eso se trata el proceso de la investigación cualitativa, fundamentalmente la planificación de la investigación cualitativa. Este proceso de planificación se expresa en un documento. Ese documento se conoce como proyecto de investigación, plan de investigación o diseño de investigación.